Primero, para empezar esta charla, tendría que decirles bienvenidos al municipio de Guichón, a la gente de Paysandú. Estamos en el municipio más grande del país, pero más grande del país desde el punto de vista del espacio. La zona de influencia del municipio de Guichón es aún más grande todavía. Inclusive, el municipio de Guichón hacia el este se extiende hasta el Salsipuedes, casi 100 kilómetros. Ese es el límite este del municipio. ¿Pero por qué Guichón? Guichón se debe ese nombre al municipio a la ciudad de Guichón. La ciudad de Guichón es una ciudad relativamente joven. Se fundó hace 100 años y poquitos. Se fundó en 1907. Y miren qué momento de cambios estaba sufriendo el mundo a principios del siglo XX. Si ustedes no lo sabían, Guichón se fundó el mismo día y el mismo año que otra ciudad muy importante del Uruguay, que es Punta del Este. Por eso, si ustedes van a Punta del Este, la rambla más antigua de Punta del Este, que es sobre la playa Mansa, se llama Claudio Williman. Y si vienen a Guichón, la plaza principal tiene ese mismo nombre. De ahí, Guichón. Guichón es una ciudad que se fundó como muchísimas alrededor de la estación del tren de la empresa Midland, la empresa de los ingleses, que hace 150 años instaló el gran medio de comunicación que revolucionó el mundo y que también revolucionó el país nuestro, Uruguay. ¿Por qué Guichón? Porque el dueño de estos campos hace más de un siglo era Pedro Luis Guichón. Sin lugar a duda, Pedro Luis Guichón para la época fue un visionario. Lamentablemente, Pedro Luis Guichón murió antes de la fundación de Guichón. Muere en 1905. Estaba viendo hoy de tarde por qué murió Pedro Luis Guichón y a su misma vez estaba mirando por qué murió mi abuelo hace 20 años. Y de lo que murió Pedro Luis Guichón hace 100 años y lo que murió mi abuelo hace 20 años, hoy en día tiene solución, tiene arreglo. ¿Cómo ha evolucionado la medicina y la ciencia? Por suerte. Y junto con ellos, la evolución del ser humano. La familia Guichón fue una familia que vino de Francia hace 2 siglos más o menos. Marcos Guichón, que fue el primer Guichón que llegó acá hace 200 años, era marinero de Napoleón Bonaparte. Iba a participar en Trafalgar, en esa gran batalla donde los franceses se enfrentan a la flota del almirante Nelson, a la de Napoleón Bonaparte. Luego de esa batalla, huyen, y de esa forma es como Marcos Guichón llega a las costas de Montevideo. Y se transforma en comerciante típico en aquella época. Y las relaciones de Marcos Guichón fueron muy buenas, y sobre todo con políticos de aquella zona, de aquella época, comerciantes de aquella época. ¿Por qué? Porque la familia Guichón pertenecía a algo que estaba surgiendo en el mundo y sobre todo en Europa, que era la logia masónica. Y la masonería y la medicina tienen mucho que ver. Hasta usan símbolos parecidos, que es lo que vamos a ver al final. Ahí estamos viendo uno de los panteones de la familia Guichón acá en el cementerio de Guichón. Era de una de sus hijas. Hace poco tuve el agrado de leer el testamento de Pedro Luis Guichón. Y Pedro Luis Guichón en su testamento deja algunas órdenes. Le voy a decir solamente 2. Una de ellas dice, no quiero ser enterrado en el cementerio de Guichón. Por eso, a los guichonenses lo sabemos muy bien, el panteón de Pedro Luis Guichón está en la esquina del cementerio y no tiene entrada por dentro del cementerio. Tiene entrada por la vereda. ¿Por qué? Porque a principios del siglo XX, muere en 1905, la masonería y la iglesia estaban en veredas opuestas, muy opuestas. Otra de las razones, otra de las cosas que deja en su testamento, dice, no quiero que la plaza principal del pueblo esté enfrente a la iglesia, como en toda ciudad occidental.
Por eso mismo, si ustedes observan el primer plano de Guichón, el primer mapa de Guichón, para que me entiendan, ¿qué hace el viejo? Espera que la iglesia construya y pone la plaza en otro lugar. Pero ¿por qué hoy se da la lógica de la plaza enfrente de la iglesia? Porque años después, él ya muerto, una de sus hijas muy católicas, en vez de cambiar de lugar la iglesia, cambian de lugar la plaza. Y por eso hoy en Guichón, como en todo el mundo occidental, tenemos la plaza principal enfrente a la iglesia principal. Seguramente los guichonenses a veces no lo valoramos. A veces lo valora mucho más la gente de Paysandú que nos viene a visitar acá. Turísticamente, patrimonialmente, Guichón se distingue en todos lados por estos tres conceptos. Somos naturaleza, somos termas y somos patrimonio, somos culturas. Y voy a ir rapidito, que tiene mucho que ver con la medicina. Porque acá estamos en unas termas, una de las pocas termas a nivel mundial de agua termal, con muy buenas cualidades terapéuticas para nuestros músculos, para nuestra piel, para nuestros huesos. ¿Por qué se da eso? Se da por dos razones. Por el tipo de suelo que hay acá y porque estamos sobre el fondo de un antiguo mar. La sal del agua de Termas de Almirón se da por estas dos razones. Por el suelo mismo y porque estamos pisando un antiguo mar. Un mar de comienzo de los dinosaurios, hace 300 millones de años. Y esto lleva a que en Guichón, como en toda esta zona, en el municipio se encuentren fósiles vegetales, sobre todo se encuentran maderas fosilizadas, que los químicos generan esto, la abundancia de cloruro y de sulfato, que se encuentran muchísimos fósiles de dinosaurios, sobre todo se encuentran fósiles tanto de dinosaurios herbívoros, como se encuentran fósiles de dinosaurios carnívoros. Hace 90 años en Guichón, un vecino estaba haciendo un pozo en lo que hoy en día es el barrio Salto de Guichón, y encontró accidentalmente 5 esqueletos de dinosaurios únicos para la ciencia, que se estudian en todo el mundo, y se encontraron acá en la planta urbana de Guichón. Luego cae el meteorito, y en nuestra zona es muy común encontrar fósiles de grandes animales de megafauna. Le digo uno nomás, esta cañadita que está acá abajo a 200 metros se llama el Guayabo Chico. Ahí en el Guayabo Chico, en el 2007, encontramos las muelas de un mastodonte. Pero se encuentran muchísimos más. Pero después esta zona empezó a ser habitada por los primeros humanos. Nosotros en estos momentos estamos con Facultad de Ciencia estudiando la zona de la Cueva del Tigre. ¿Qué zona? La de Guichón. Si yo a los de Guichón en este momento les digo que levanten la mano, ¿quién conoce la Cueva del Tigre? Son los menos. Y siendo que es una de las cavernas naturales más importantes del país. Y con Facultad de Ciencia estamos estudiando y ya hemos encontrado fósiles que demuestran que acá hacía 30.000 años ya había humanos. Siendo que los libros de historia uruguayos te hablan de 12, 15.000 años. Los primeros indígenas. Por eso no es al Santo Botón que enfrente de una pequeña localidad en el municipio de Guichón, allá escondida en el noreste, que se llama la Cuchilla del Fuego, sobre el río Queguay se encontró esta roca. Del lado argentino se han encontrado 3 más, que se llama un petroglifo. ¿Qué es un petroglifo? Los últimos estudios hechos por arqueólogos argentinos han arrojado que es un calendario lunar. Y acá a esto lo cambia todo. Calendario lunar. ¿Para qué? Es para plantar. Si quieren lo conversamos después. Y después llegaron nuestros antepasados. Así como Paysandú recibió una gran inmigración española e italiana, en el campo uruguayo, en el norte uruguayo, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó, Salto, recibió una gran inmigración vasca. Por eso es muy común, 200 años, hace 250 años, es muy común ver en nuestras zonas cercos de piedras y las mal llamadas mangas de piedras o corrales de piedra. Pero no podemos olvidarnos, antes de hacer esta pequeña reseña, del río que tenemos hacia el norte, que es el Queguay Grande. El Queguay Grande, que nace en Tacuarembó y desemboca casi 300 kilómetros después en el río Uruguay, es un río realmente muy atípico. Como lo dicen los biólogos, le llaman el río atípico. Porque miren, llegan a ir mañana a Queguay, mañana vayan a Queguay, está crecido.
¿Por qué? Porque es un río que crece rápidamente. Artigas lo decía hace 200 años, me deja con ganado aislado, con ejército aislado. Aparicio Saravia, décadas después, estuvo acampado acá en el Queguay 2 semanas porque el río no le daba paso. Si el ferrocarril no hubiese pasado por donde pasó, seguramente el pueblo hubiese estado, ¿dónde? El pueblo hubiese estado en el Paso Andrés Pérez, sin lugar a dudas. En el Paso Andrés Pérez hace 200 años había escuela, había almacén, había policía. Ya se estaba armando un pueblo. ¿Pero qué pasó? La Midland pasó el tren por donde pasó. Y el tren revolucionó y cambió todo y generó que la inmigración que estaba llegando a Uruguay, sobre todo al sur uruguayo, se volcara hacia el norte. Y se empezaron a formar las ciudades. Por eso, hoy en día, Algorta, casi a 20 kilómetros Guichón, 20, un poquito más, un poquito menos. De Guichón, casi a 20 kilómetros, un poquito más, un poquito menos, tenemos Piñera. De Piñera, casi a 20 kilómetros, tenemos Merino. ¿Y por qué se da esa lógica? Porque la Midland necesitaba cada 20, 25 kilómetros, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, echar agua a las máquinas de vapor. Y alrededor de las estaciones de trenes se fueron formando, ¿qué? Se fueron formando los centros poblados. ¿Por qué? Porque antes del ferrocarril, el gran medio de transporte que tenías, ¿cuál era? Era la diligencia. Te querías ir, qué sé yo, de Guichón a Montevideo en diligencia en aquella época, 2 meses el viaje. Para la época era rápido. En la época del ferrocarril, cuando se funda Guichón, el tren pasaba todos los días acá, en 1907. El tren pasaba todos los días por la estación de Guichón, pasaba todos los días a las 8 de la mañana puntualmente. ¿Saben cuándo llegaba a Montevideo? A las 10 de la mañana del día siguiente. 26 horas el viaje Guichón-Montevideo, pero para la época era súper rápido. Otra cosa que no podemos olvidarnos es de la casa de Artigas en el Queguay. Artigas anduvo por acá también, sin lugar a dudas. Y hoy traje, para empezar el tema de la medicina, traje a esta estancia. Porque leyendo sobre el dueño de la estancia, ¿lo conocen al dueño de la estancia? Un presidente muy peculiar que tuvo Uruguay. Esta estancia se llama la estancia Las Lilas, está cerca de Mellizos, que está en la zona de influencia de Guichón. El presidente es Lorenzo Latorre. Y Lorenzo Latorre, cuando viajaba, no viajaba solo, viajaba con toda una comitiva. Además, él era un presidente muy peculiar, era un militar, y siempre viajaba con un médico. Y la ciudad que más visitaba Lorenzo Latorre, Guichón no, porque no existía Guichón. ¿Cuál era la que más visitaba? Era Merinos, que vamos a hablar ahora en unos minutos. Porque Merinos ya existía. Merinos está por cumplir 150 años casi. Pero antes de Merinos, ¿por qué traje esta estancia acá? Porque esta estancia cambia toda la ecuación económica de la región. Y atrae al capital, y sobre todo al capital inglés. La estancia Las Lilas es una de las primeras estancias en el Uruguay donde se introduce la oveja. La oveja no se introduce a las orillas de Montevideo. ¿Por qué? Porque una oveja a las orillas de Montevideo capaz que se muere de hambre. La oveja está acostumbrada a comer en suelos de basalto superficial. Por eso, en toda esta zona, Paysandú, Tacuarembó, Rivera, la Cuchilla de Aedo, es donde primero se introducen las ovejas, que es la que cambia la ecuación económica y es la que atrae a estancieros, a formación de las ciudades y a los grandes capitales. Sobre todo, repito, capitales ingleses. La lana valía tanto como el oro. Le llamaban el oro blanco a la lana. Porque la lana en el mundo en aquel entonces estaba sustituyendo ¿a quién? A la seda y al algodón. Por eso, muy cerca de un acontecimiento histórico muy trágico para los uruguayos, que fue el tema Salsipuedes, en el límite norte, que de este tema no vamos a hablar ahora, pero donde hay 4 indígenas que se los llevan vendidos a un circo a Francia, muy cerca de ahí se forma el primer centro poblado del municipio de Guichón.
que al principio se llamaba Villa María, pero después le cambian de nombre y le ponen Tía Tucura. El nombre Tía Tucura tiene mucho que ver con la medicina, porque ahí se van a sentar en Tía Tucura, que era un cruce de unos antiguos caminos. Ahí se van a sentar al principio unas curanderas de origen portugués. Y después, esas curanderas que curaban con agua, hacían hidroterapia, van a traer a un doctor, que en realidad no lo era, pero se hacía nombrar, doctor a Jacinto Peña. Que Jacinto Peña va a poner ahí en Tía Tucura una casa de baños. Tía Tucura, repito el nombre. ¿Se morían tus padres? ¿Tus padres no te podían mantener? En aquella época, ¿quién te cuidaba? ¿O la abuela o la tía? De ahí el concepto de Tía Tucura, que es un concepto de amor, de protección en Tía Tucura. Y ahí surgió, repito, el primer médico, Jacinto Peña, que participó en varios partos de muchas familias de toda la zona. Hablando con Óscar Guichón, con el último de los bisnietos del fundador, él me contaba que muchos de los hijos de Pedro Luis Guichón, el parto los atendió Jacinto Peña, que repito, vivía en Tía Tucura, pero como todos los médicos de aquella época se recorrían a caballo, en carro o caminando toda la región. Y de Tía Tucura me salto a lo que nombré hace unos minutos, a Merinos. En Merinos ya hay documentos de finales de 1800 que había 2 médicos ingleses. Ustedes no me lo van a creer, pero tengo que decírselo. Cuando se funda Merinos, allá por mediados de 1800, en Merinos se hablaba inglés, porque Merinos fue fundada por los ingleses. Fue fundada por 2 razones por los ingleses. Número 1, en Merinos estaba la base de la empresa Midland para el norte del país. Y a raíz de la estancia a los merinos y de la lana, se estableció en Merinos una empresa de origen argentino, que es la que le da el nombre al cuadro de fútbol River Plate, que significa Río de la Plata. La empresa River Plate se establece hace 150 años en Merinos para la producción de lana. No es al Santo Botón, que ese galpón que todavía existe, que se parece a los de la Expo Prado en Montevideo, está en Merinos. Y miren, una cosa muy peculiar, que no tiene nada que ver con la medicina, pero se los muestro. Esta casa está haciendo cruz con la plaza en Merinos. Esa foto es actual. ¿Saben qué es esa casa? Para que se den cuenta de la importancia que tenía Merinos hace 150 años. Repito, donde había 2 médicos ingleses. En Merinos, esa casa es una casa presidencial, como Suárez y Reyes, en Montevideo. Sí, siendo presidente Lorenzo Latorre y luego Máximo Santos y Máximo Tajes, mandaron construir el Estado uruguayo una casa presidencial. ¿Saben por qué en Merinos? Porque no querían perderse las grandes fiestas que daban los ingleses en Merinos. Con William Reich y con la productora BMR estamos por lanzar un libro sobre Guichón y sobre toda la zona. Y hemos hecho todo un estudio profundo sobre Merinos y sobre Piñera también. Y hemos descubierto más de 20 casas de estilo inglés en Merinos, que están construidas no para nuestro clima, que están construidas para la nieve. Nosotros los guichonenses vemos una casa netamente inglesa todos los días, que está enfrente del ANCAP y que tiene una historia preciosa también. Y de Merinos me vengo 20 kilómetros más hacia acá, y acá sí voy a tener el primer médico oficial que hablaba en español. José Percievale, que va a venir y se va a establecer en Pueblo Piñera. Que Pueblo Piñera antes no se llamaba Pueblo Piñera, se llamaba Villa Elisa. Pero saben, acá van a aprender algo más, con todo respeto. No quiero insultarlos. Muchísimos pueblos cambian de nombre cuando pasa el ferrocarril. ¿Por qué? Porque la Midland le ponía el nombre a la estación de tren del dueño y los campos.
Algorta no se llamaba Algorta, se llamaba Pueblo González. Pero cuando la Midland pasó, le puso Algorta porque los Algorta eran los dueños de los campos. Lo mismo pasó con Piñera. Piñera se llamaba Villa Elisa. Y en Villa Elisa, repito, miren, antes de contarles sobre el médico de Villa Elisa, le cuento esta linda historia. En Villa Elisa se da esta linda historia. Todos conocemos al de este lado, es famoso, y aquel otro es José Piñera. Dice que cuando José Piñera se venía en barco desde Europa, inmigrante él, dice que en el mismo barco venía Francisco Piria, en uno de los viajes que había hecho a Europa. Dice que venía en el barco, se hicieron amigos en el barco, en aquel entonces el viaje duraba unos 40 días, llegaron a Montevideo, se siguieron visitando mutuamente. José Piñera viene al norte uruguayo, compra estancia, el ferrocarril pasa por su estancia y se funda la localidad Piñera, pero la amistad entre ellos siguió. Si van a Piñera, una de las calles principales en Piñera se llama Francisco Piria, en honor a su amigo. Y al lado de la iglesia en Piñera hay una casa que está en ruina, está peor que en la foto, que fue construida por Francisco Piria, ese alquimista que también tiene mucho que ver con la medicina. ¿Saben? José Piñera vivió poco tiempo en Piñera. Vivió no más de 20 años. Inclusive más, José Piñera hoy en día está enterrado en el cementerio central de Montevideo. Y saben que cuando murió José Piñera, murió multimillonario. Porque hizo plata por dos lados, vivo en la época. Uno, la lana. Hizo fortunas con la lana. Y la otra, él empezó a darse cuenta de que a su estancia venían descendientes de indígenas a tomar agua de una vertiente. La vertiente del agua Curé. Un agua que era muy buena para los intestinos, dicen. ¿Y qué hace el tipo comerciante hábil hace un siglo? La empieza a embotellar, se la llevaba en tren a Montevideo y la vendía como agua mineral. Fue una de las primeras aguas mineral del Uruguay, acá en Piñera. Y para darle aún más valor a su empresa, él en Montevideo, en Avenida Italia, hacia el este, pone un gran almacén de ramos generales, que vendía de todo, pero lo que más vendía era agua mineral Curé. Y en 1907, el mismo año que se funda Guichón, ¿él qué hace? Lleva 2 botellas de agua mineral Curé, que repito, tenían un valor medicinal muy importante en aquella época, y las lleva a la Feria Mundial de Madrid, a 2 botellas del agua mineral Curé de acá de Piñera. Y el agua mineral Curé en 1907, en la Exposición Mundial de Madrid, fue elegida la mejor agua natural del mundo. Acá, a 15 kilómetros hacia el este. Y después tengo que desembarcar en Guichón. Pero antes de Guichón, si yo me vengo de Piñera a Guichón, todo el camino está lleno de palmares. Las palmas que los indígenas las usaban mucho también como para hacer licores, pero para hacer algunas medicinas, las palmas de Guichón tienen un problema. Bueno, tienen 2, pero hoy vamos a decir uno porque no quiero pelearme con nadie. Uno de los problemas es que están teñidas de sangre. Porque en los palmares de Guichón, hace casi 200 años empezó la Guerra Grande. Y vaya si hubo heridos en esta batalla. Fue la batalla más sangrienta en la historia del país. La batalla del Palmar. Se estima que hubo más de 1.600 muertos. Desde el punto de vista medicinal, lees los partes diarios, yo tengo los partes diarios originales, y te da ganas de llorar, porque la batalla fue una carnicería. Y en Piñera, Perciabale, y en Guichón aparece el primer médico oficial de Guichón, que va a ser Rafael Pasos. Rafael Pasos llegó a pedido de la familia Guichón. No se olviden de a quién pertenecía la familia Guichón. Por algo, sí, a los guichonenses capaz que nunca nos hemos preguntado. Yo me lo preguntaba de chico hasta que lo averigüé. ¿Por qué creen que las calles en Guichón se llaman como se llaman?
orden, paz, fraternidad, progreso. Y si vamos al mapa antiguo, aún más conceptos. ¿Saben por qué? Porque el fundador de Guichón, a las calles de Guichón, le pone nombre y conceptos masónicos que venían de la Revolución Francesa. Y el médico que trae Pasos no escapaba a eso. Rafael Pasos llega de forma urgente, llega desde Mercedes, 1918. Y Rafael Pasos llega para combatir los efectos de la gripe española, no solo en Guichón, en toda la región. Se estima que la población de Guichón en aquel entonces andaba alrededor de las 200 personas. Se estima que el 40% murió a causa de la gripe española. Y principalmente murieron niños y ancianos. Algunos de nosotros que va al cementerio, los cementerios son lugares históricos impresionantes. Vayan a la parte vieja del cementerio, va a ver en el centro de la parte vieja, van a encontrar muchísimas tumbas de niños. Miren los años, son casi todos del 17, 18, 19 y 20. Son todos niños que murieron a raíz de la gripe española que hizo estrago en todo el mundo. No, nos asombramos del coronavirus, pero la gripe española fue 100 veces peor todavía. Rafael Pasos, además de ser médico, fue un tipo que se involucró muchísimo en la sociedad de Guichón, pero muchísimo. Muchísimas cosas que hoy existen en Guichón se las debemos a Rafael Pasos, a los Guichón, que fueron los que trajeron a Rafael Pasos, pero hubo otra persona que apoyó muchísimo, pero muchísimo en Guichón, que llegara un médico, que fue Juan Mansur. Nosotros hoy al apellido lo conocemos como el apellido Moreira. En realidad no son Moreira, son Mansur. Como llegan del Líbano en aquel entonces, para escaparle a las judierías era salir a matar inmigrantes y sobre todo judíos, por eso judierías. Para evitarle a todo eso, ni bien llegan acá, se cambian el apellido de Mansur por Moreira. Y en el edificio donde los Moreiras tenían su almacén de ramos generales, enfrente a la estación del tren, que era el centro de Guichón, ahí en la esquina funcionaba el almacén de ramos generales de don Mansur Moreira. Pero en las piezas hacia la Escuela 5, por 25 de agosto, ahí atendía Rafael Pasos. Y ahí fue el primer hospital de Guichón. Y ahí era donde se atendía a los enfermos por la gripe española. Acá tenemos médicos, pero yo estaba hablando hoy con un médico, especialmente sobre el tema, porque estaba leyendo sobre el tema. Se creía que la gripe española se daba porque faltaba alimento. Entonces, la gente en aquel entonces comía mucho cuando tenía gripe, por eso mismo, o tomaba mucha leche. Y no eran esas las razones. Acá hablé de primer médico, pero también no hay que olvidarse de todos los funcionarios, tanto en la salud. Y yo hoy quiero hablar de un funcionario que llegó a Guichón a raíz de que lo trajo otro médico que fue de apellido, no me acuerdo el apellido ahora, que fue Albérico Gutiérrez. Albérico Gutiérrez llegó acá traído por el doctor Recoba, ahora me acordé, el doctor Recoba, lo trae desde San José el doctor Recoba. Recoba era el director del hospital en Guichón, y en el 58 trae a Albérico Gutiérrez como administrativo de él. Pero Albérico Gutiérrez no se conformó solamente con ser administrativo del hospital de Guichón. ¿Qué hace? Pone en Guichón el primer diario. Albérico Gutiérrez fue el padre de Omar Gutiérrez. Omar Gutiérrez nació acá en Guichón. Y pone un diario que revolucionó todo el tema de la información. Hoy en día, con el celular, con las redes sociales, con la televisión, no podemos darnos cuenta la importancia que tuvo el diario cuando salió. Yo a veces le cuento a mis alumnos, los partidos de fútbol los miramos en directo y nos ponemos tristes o contentos en el momento. En Guichón, cuando Uruguay ganó el Mundial del 50, se enteraron al día siguiente, cuando llegó el tren.
La información, estábamos globalizados, pero la información viajaba de otra forma totalmente diferente. Y el doctor Recoba trajo de visita a Guichón un día a alguien que revolucionó otro ambiente de Guichón. ¿Que fue quién? Trajo a Daimán Antúnez. Daimán Antúnez, con todo respeto, ustedes no saben, no tienen que saber quién fue Daimán Antúnez. Daimán Antúnez fue el alumno predilecto de Torres García. Y Daimán Antúnez llega a Guichón y se enamora. Se enamoró de una guichonense y se queda a vivir más de una década en Guichón. Hoy muchísimas casas en Guichón, muchísimos lugares en Guichón, tienes originales de Daimán Antúnez. Vas a Paysandú y también pasa lo mismo. Y tenemos a quién. De hace 50 años tenemos a Juan Carlos Walde, que ha minado todo Guichón y toda la región con arte abstracto, que también pertenece a la medicina. Y que trajo en los 90 al mayor artista plástico del Uruguay, que fue Octavio Podestá, y que construyó a la entrada de Guichón el arte abstracto más grande del país. Y para ir terminando, voy a hacer hincapié en una palabra. Porque nosotros nos creemos los dueños de esta zona, pero los dueños de esta zona fueron los indígenas, que vivieron acá hace 30.000 años. Y no podemos escaparnos al área protegida más importante del país, que son los montes del Queguay. Pero donde hay especies que no hay en otras partes del país, hay especies de aves y de algunos peces que no hay en otra parte del país. Pero yo voy a hacer hincapié hoy, por el tema de la medicina, en la definición de Queguay. ¿Qué significa Queguay? Queguay significa, es el lugar donde fluyen y confluyen los ensueños. ¿Saben qué son los ensueños? Los ensueños son aquellos sueños lindos que uno tiene, pero cuando está despierto. Repito, es el lugar donde fluyen y confluyen los ensueños. Y ojalá que nadie pierda eso. Porque el día que pierdamos los ensueños, que pierdamos los sueños, estamos complicados. Y miren, voy a cerrar con esto, miren. Yo tengo un archivo de más de 1000 fotos de Guichón antiguo y ahí agarré 5 o 6 fotos y las pegué ahí hoy, de tarde, hace una hora, no hace tanto. Pero en cada foto de Guichón hay alguien que pertenece a la medicina, alguien o más de alguien, o más de uno, y que está en momentos históricos de Guichón. Por ejemplo, cuando se fundó el Liceo de Guichón, cuando se fundó la Escuela 5, cuando se fundó Guichón, cuando se crearon las termas, cuando se creó un equipo de fútbol, por ejemplo. Siempre hubo alguien de la medicina en Guichón. No solamente médicos, sino también funcionarios. Y para terminar, miren, hoy me fui hasta el panteón del primer médico de Guichón y le saqué foto a una de sus placas. Y la placa, además de decir lo que dice, tiene unos símbolos, que son los símbolos de la medicina, pero que son símbolos que se usan, que son casi todos de origen egipcio, que se usan hasta en Harry Potter. Pero miren lo que dice la simbología. La simbología dice que hay que esforzarse en la vida, los libros, hay que aprender, hay que educarse para generar el remedio, la copa, la solución para matar a la enfermedad que es la serpiente. En este mundo donde cada vez el ser humano se relaciona menos con otros humanos, donde en este mundo, donde hay algo que no nos estamos dando cuenta que nos está cambiando el mundo, que es la inteligencia artificial, lamentablemente tenemos que apostar a esto. ¿Apostar a qué? A hablar con las personas, pero hablar cara a cara con las personas. Por eso las relaciones cada vez duran menos, porque no conocemos al otro. Hay que apostar a los grupos humanos. Y ustedes como empresa, sin lugar a dudas, es importante que la empresa funcione y funcione muy bien, pero lo mejor que hay que apostar es a crear un ambiente de trabajo.
y un ambiente de trabajo, repito, donde se cumplan las reglas, pero donde, como dicen los alumnos, donde el tiempo se pase volando. Aún no es tarde. Aún no es tarde para muchísimas cosas en la vida de nosotros. ¿Cuál es el tema? Es que cada vez, principalmente la tecnología y los medios sociales, nos están sacando ese tiempo. No se olviden que lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y la razón de las cosas es lo que hace la felicidad. Muchísimas gracias por escucharme. Esta celebración está dedicada a rendir el homenaje a la ciudad de Guichón y ahí el reconocimiento del compromiso de nuestra institución con la salud y el bienestar de la comunidad. El vínculo de Comepa en Guichón comenzó antes de los 90, donde funcionaba previamente el Terruño, una imprenta local. En ese tiempo y allí trabajaba una administrativa, Edelmira Mendieta, la beba, que cobraba tickets y realizaba afiliaciones. Las consultas se realizaban en los consultorios ubicados en los domicilios particulares de 3 médicos en ese momento, que entonces trabajaban. El doctor Atilio Esquivel, el doctor Gonzalo Ifer y el doctor Juan Carlos Walde, que además trabajaban en el Centro Auxiliar de Guichón también. Posteriormente, en 1991, se muda a otro local, Comepa, ubicado al final de 18 de julio, incorporando otra administrativa y un auxiliar de servicio. En esa logística se tomaba el cuidado de llevar las historias clínicas de un consultorio a otro, a mano, y diariamente a Paysandú, probablemente con un tiempo mayor, como decía Álvaro. Oficialmente Comepa en Guichón se fundó el 8 de diciembre de 1994, hace 30 años. Instalada en su segunda mudanza en la calle del 25 de agosto, donde permanece hasta hoy. Allí nacen los consultorios centralizados, incorporando servicios como pediatría, ginecología, psiquiatría y medicina general. Las necesidades crecientes y el compromiso constante con la salud de la comunidad que la incorporó lleva a Comepa Guichón a organizarse hoy en día en un equipo de más de 50 personas. Empezó con 3. Trabajando juntos y manteniendo el mismo esfuerzo por brindar atención de calidad que aquellas 4 personas que iniciaron el ciclo de Comepa estuvieron realizando el trabajo. La conmemoración de los 30 años de Comepa Guichón no es un aniversario más. En el correr de todos estos años, Comepa tuvo muchos desafíos en la atención sanitaria, en el cuidado de nuestros usuarios, en cumplir con responsabilidad y empatía que implican trabajar en la salud, en adaptarnos con flexibilidad a todos los cambios que hemos vivido. Participaron activamente todos y cada funcionario, los que ahora están jubilados, los que se fueron, los que llegaron, y también en ese proceso la familia de todos y la comunidad con sus ahora diferentes servicios. En ocasiones nos dimos tiempo para cuidarnos a nosotros mismos, reuniéndonos brevemente entre una atención y otra y en pequeñas celebraciones. Las efectividades de los nuevos funcionarios, las despedidas de otros, la llegada de nuevas almas en la familia, los cumpleaños. Celebraciones que se practicaron siempre. No faltaron nunca los recuerdos de tiempos pasados, de malos y buenos momentos, de nostalgia y de anhelo. Pero en este último tiempo, estos recuerdos comenzaron a cambiar de carácter. Nace humildemente el reconocimiento de lo más importante que pasó y que quedó. Comepa en Guichón creció y ahora logra tener su personalidad. El arte de Juan Carlos, visible en cada rincón de Comepa Guichón,
sella esa identidad. Con ella sabemos quién somos, nos reconocemos y podemos recibir ahora los de afuera sin timidez y ser parte de todo Comepa. No somos una policlínica rural, no somos una sucursal en algún punto cardinal del mapa. Ya no deberían confundirnos. ¿Qué otro lugar fuera de Guichón tiene la dicha de tener varios WALD en sus paredes? ¿Qué otro grupo es capaz de cuidar y cuidarse como lo hacemos nosotros? Y lo hacemos muy bien. Bueno, quiero agradecer a todos por estar acá, por compartir esta conmemoración y feliz cumpleaños Comepa Guichón por una madurez sana y próspera. Uno de los propósitos era que Comepa es una sola, ¿tá? Y Comepa se extiende, si bien fue fundada el 23 de junio de 1967, ¿tá?, en la ciudad de Paysandú, que tiene la misma historia que tiene la medicina colectiva, iniciada en el siglo XIX, ¿tá?, comienza en Montevideo, y a los años de empezar a formarse las primeras, la sociedad napolitana, la sociedad española, la sociedad italiana, empieza el interior a copiarle lo que pasa en las grandes ciudades. Montevideo le copiaba lo que pasaba en el mundo, ¿tá?, simplemente buscando una mejor atención a aquellas personas que tenían recursos limitados o que no tenían los recursos del gran terrateniente. También tenemos que dejar en claro que la salud pública en el Uruguay se hacía un poco a pulmón. Recién en el 54 se inicia el Ministerio de Salud Pública y los médicos concurrían prácticamente como haciendo una beneficencia. Por eso es que el comienzo de la medicina colectiva. Los objetivos nuestros, como les decía hoy, era recorrer el departamento, ¿tá? Así como nosotros nos quejamos del centralismo de Montevideo, me parecía que era transmitir lo mismo a nivel departamental, ¿tá? Si bien Paysandú tiene la mayor densidad poblada, pero Paysandú tiene varios pueblos que se han nombrado acá y otros que no, que tenemos que reconocer como el Quebracho, ¿tá?, y todo lo que es la Ruta 26 y la Ruta 3 hasta llegar a Chapicuí, donde la parte central de Comepa tenía que ocuparse. Y así lo hicimos. Y todos los años nos damos una recorrida. Y bueno, tratamos de estar con la gente, de charlar con los encargados de ahí. Y nos llevamos algunos deberes y dejamos algunos mandados. Hoy Comepa cumple casi 58 años tiene Comepa, y acá, sin embargo, estamos festejando 30 años de Comepa. Algo que ahora después vamos a ver tiene un significado porque de un tiempo a esta parte, Comepa, aquellos médicos que fueron relevantes y personas no médicas que también fueron relevantes, de alguna manera queremos mostrar que uno los recuerda y que tiene cierto respeto por ello. Por eso cuando Comepa cumplió 55 años se le hizo el homenaje al doctor Fernando Burgel, al doctor Jorge Burgel, al doctor Washington Lanterna. Anteriormente, también se homenajeó al doctor Estaño, que el CTI de niño, UCEPIN, se llama Carlos Estaño. La parte de oftalmología tiene el nombre del bioductor. Si bien no fue el primer oftalmólogo que llegó a Paysandú fue el doctor Oribe, pero el doctor Dutor se ganó el respeto por todo lo que dio para la institución. En cada gira que hacemos, ¿no?, realmente en lo personal no me siento como ajeno, me siento como que estoy viendo a parte de mi familia. Por eso les digo que Comepa somos todos.
¿tá? Y hoy es Comepa que está de alguna manera festejando los 30 años del Policlínico de Guichón. Yo no quiero robarles mucho tiempo y tampoco quiero aburrirlos. Simplemente gracias por estar acá. Tienen un equipo de trabajo donde la doctora Selene, de alguna manera, lo dirige. También quiero hacer mención a funcionario Urruti, a Nur Urruti. Con esto no quiero decir que el resto tenga menos relevancia o no, pero bueno, se junta un grupo de trabajo que realmente ha dado su fruto. Y sí que lo ha dado, porque desde aquella vieja policlínica hasta ahora, lo que ha sido y lo que va a ser, porque les adelanto desde ya que en el terreno que está al lado del policlínico se va a hacer la nueva fisioterapia, la nueva farmacia y 3 consultorios más. En la última gira ya lo decidimos y lo vamos a hacer. Antes de fin de año van a tener un auto eléctrico. Comepa acaba de comprar 11 autos eléctricos para que el servicio a domicilio ya no se haga más ni en moto ni en la ambulancia, que a veces queda bastante engorroso. Bueno, la traída de la ambulancia fue también por estar viniendo y recorriendo la zona, y era una necesidad que se la merecía. Muchas gracias a todos y que disfruten del aniversario. Yo estoy muy contenta de poder compartir esta celebración con todos acá de Comepa. La idea de celebrar fue homenajear al doctor Juan Carlos Ugalde. Fue una idea que partió del doctor José Flores en una conmemoración íntima de un cumpleaños que la tuvimos acá mismo. Y empezamos a charlar, empezamos a conversar y dijimos, bueno, estaría muy bueno poder darle un homenaje al doctor que en sí nos dejó una huella en Comepa Guichón. Entonces pensamos que estaría bueno celebrarlo de esta manera y básicamente va a representar, Juan, tú que decías ahora que en cada pared está tu marca, tu huella. Bueno, esto sería el inicio del comienzo de una identidad que queríamos que tú participaras en ella, acá en Comepa Guichón. El 23 de junio del 67, se funda la cooperativa Comepa. Obviamente que la medicina colectiva se inicia por el siglo XIX, empieza en Montevideo y como todo demora un poco más en venir a Paysandú y demoró un poco más llegar al centro del departamento. Es costumbre en Comepa el 23 de junio hacer unos obsequios, hacer unos regalos, y en estos últimos años hemos tratado de homenajear a aquellos colegas, y también hay gente que no era médica, pero que dejó su legajo en la institución Comepa, a veces colocando una placa o haciendo cierto homenaje. Dado que el 8 de diciembre se van a cumplir los 30 años de este policlínico, con Selene tomamos la idea del doctor y creíamos que una de las personas que ha marcado la huella, por decirlo de alguna manera, ha sido Juan Carlos. No solo como médico, sino como persona y como artista. Recién estábamos hablando de cómo empezó. Nacido en Santa Lucía, criado en Montevideo, y viene a probar suerte a Guichón, y la que tenemos acá con nosotros. Yo realmente te quiero felicitar y merecido homenaje que tenés. Gracias. Cuando aparecen
los bronces es porque estamos más cerca del arpa que de la guitarra, ¿no? Pero digamos que ese no sería mi caso y se los voy a explicar por qué. Primero que nada, agradecerles la presencia de tanta gente. A mí se me dijo que invitara, yo no invité a nadie y sin embargo hay cantidad de personas que se ve que me quieren. Bueno, mi historia comienza un poco, se la voy a resumir así. Yo tendría 7 años, 8, iba con mi padre a su taller. En su taller él hacía fundición de metales. Entonces ahí aprendí muchas cosas, ¿no? A pesar de mi corta edad, nosotros lo que hacíamos era engalanar las puertas de esa época, con 2 cosas importantes: unir el arte, porque en esa época se usaba el Art Deco, con los metales. La fundición que él tenía era la fundición del metal del bronce, cobre y estaño, como el que ustedes me acaban de regalar. Pues bueno, en esas puertas recibían el trabajo nuestro, llamadores, los números de la puerta de las casas, los pomos de las puertas, las rendijas para las cartas, que han desaparecido ahora. Todo eso hacíamos nosotros para engalanar. Ahí que nace para mí. Nace el trabajo, nace el esfuerzo y nace el arte. Que me doy cuenta ahora. El tiempo pasa, mucho tiempo, y un día en mi familia me llega un regalo, un pequeño yunque de bronce con 2 martillos hecho por mi padre. Y al lado un paquetito, lo abro y decía: Dr. Juan Carlos Gualde, médico. Florencio Sánchez presente. Mi hijo el doctor. Exactamente. Entonces, vuelta otra vez el bronce y el arte. Después de eso, claro, pasan muchos años nuevamente, yo empiezo a trabajar en una pasión que era la medicina, pero también empiezo a hacer esculturas donde integro el bronce, porque el bronce ya venía de antes. Entonces hago esculturas con bronce, el bronce empieza a visitarme en el ambiente donde yo vivo, porque hay algunas esculturas que dicen abajo mi nombre, junto con personas, con otras personas del lugar. Y ahora parecería que tenemos la culminación. Tenemos, o cerca de la culminación, cuando ustedes me traen esta placa que seguramente vamos a descubrir, uniendo entonces que niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. El bronce para mí es un elemento muy importante por todo lo que representa. Quizás, digamos, la placa no se pensó que el bronce fuera el protagonista, pero para mí sí lo es. Así que a mí lo único que me queda es agradecerles, Esteban, y tu presencia también es muy importante para mí. Te conocí de antes, de que fueras el jefe máximo. Lo mismo que a Tevenet, también quiero mucho. Así que bueno, lo único que les digo es muchas gracias. Hoy estoy muy emocionada, muy feliz de ser parte de este homenaje, que creo que lo tenés más que merecido. Y bueno, te escribí algo que lo siento mucho.
Intentaré expresar en palabras lo que significas para mí como persona, lo que me transmitiste y enseñaste en mis años de vida en Guillón, como colega, pero sobre todo como ser humano. Seguramente me voy a quedar muy corta. Cuando pienso en vos, Juan Carlos, pienso en todo lo que me enseñaste y que nos enseñaste a todos, sin siquiera proponértelo y seguramente sin ser consciente de lo que estabas dando. Cuando pienso en vos, pienso en tu caminar tranquilo, en tu cara afable, en tu sonrisa serena y sincera y en la calidez de tu escucha sin tiempos. Te conocí siendo el coordinador de Comepa Guillón. Como coordinador y colega, quiero destacar tu humildad, tu generosidad en mayúsculas para abrir puertas como pocos lo hacen, sin conflicto de egos, siempre habilitándome y habilitándonos a hacer nuestro camino, sin dejar de ser claro y firme en lo que querías transmitir por el bien de Comepa, apostando siempre a la mejor atención para sus usuarios. Como médico, reunías todo lo que a mi criterio deberíamos contar: serenidad, seguridad y una increíble capacidad de escucha, atributos que te permitieron ser un gran clínico en un medio y en una época en la cual sin esto hubiera sido difícil ser el gran médico que sos. Como ser humano, nos enseñaste a todos quienes hemos tenido el privilegio de conocerte el respeto por el otro, algo que es innato en vos. Pero además la importancia de respetar nuestros tiempos de ocio, de disfrute personal y en familia, de defender nuestra privacidad, algo tan difícil siendo médico en una localidad chica donde todos nos conocemos y sabemos los movimientos del otro. Sin dudas, todo esto lo lograste no sin poco esfuerzo y con el apoyo incondicional de tu tan querida compañera de vida, Estela. Tendría muchísimas más cosas para agradecerte, pero solo quiero terminar diciendo que todas tus enseñanzas las resumo en un pedacito de una más hermosa canción que seguro conoces. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. Ojalá seamos todos un poquito vos. Gracias por tanto. A mí simplemente dos cosas muy importantes. Primero, porque Guillón fue el lugar donde yo vine a trabajar cuando llegué a Paysandú. Es decir, cuando yo llegué a Paysandú, año 1979, no había posibilidad de conseguir trabajo y entonces dije, ¿dónde puedo ir? Y vine a Guillón, ¿por qué? Porque como otras cosas que me llenan de alegría el estar aquí hoy, es el saber que acá, en esta sala, hay cantidad de alumnos que fueron mis alumnos, porque nosotros trajimos la Facultad de Medicina en el año 1974, hicimos un plan piloto, en el año 1986 trajimos y radicamos el último año de Medicina y en la especialidad de ginecología que se pudiera hacer toda en Paysandú. Entonces, el hecho de que esté acá tantos alumnos y uno tiene que saber cuando es un buen maestro, y yo lo veo que soy un buen maestro porque cuando los alumnos superan al maestro, entonces el maestro es bueno. Eso es lo que yo veo en ustedes, que hemos formado a gente que sigue el camino que uno trazó y lo han hecho crecer y han superado al maestro. Eso es la función que debemos de tener. Y como médico, digamos, que en este momento tuve la suerte de ser el director departamental de salud, que ya estoy terminando, a mí me parece que es muy bueno que les diga a ustedes algo, que les deje que uno lo siente y que lo ve, y que para que ustedes se lo lleven a su casa. Es decir, en la empresa
los médicos son muy importantes porque ustedes saben que si no hay médicos no hay empresa. Pero los funcionarios son algo tan importante en una empresa que uno debe de reconocer que gracias a los funcionarios y uno puede encaminar, porque nadie puede hacer algo solo si no hacemos un equipo. Entonces eso uno siempre tiene que transmitirlo, que para en la vida lograr cosas hay que formar un equipo. Y Comepa era un gran equipo de médicos, de otros profesionales que fueron muy importantes, como ustedes saben, el contador, el asesor letrado, tan importante para que integren ese equipo. Y después es algo para mí de muchísimo valor, todos los funcionarios y en especial los mandos medios, porque los médicos somos transitorios y pasamos por la vida, pero los funcionarios siempre están y siguen. Entonces ese reconocimiento hacia los mandos medios para mí es muy importante, como hacia todos los funcionarios. ¿Y a quién? Y a la gente. Si no tenemos la gente, nosotros nos debemos, y esta medicina es algo muy especial porque ¿qué somos nosotros? Somos solidarios. Y entonces la felicidad de uno es cuando ve que puede hacer algo por alguien y esa persona te agradece, como uno camina por la calle y encuentra a esa gente que te abraza y te dice muchas gracias por lo que hiciste por mí. Entonces, esta especialidad es muy solidaria, esta especialidad para que una empresa funcione tiene que ser en equipo y en ese equipo hay que destacar todo eso que hablamos. O sea que acá se están festejando 30 años, Comepa le costó caminar. Ustedes saben que cuando llegamos en el año 78, 79, Comepa no tenía nada que fuera propio. Fue muy difícil para nosotros, porque nos tocó hacer todo. Entonces, nosotros tuvimos que hacer el consultorio centralizado, que para que Comepa lo hiciera, hicimos una asamblea, porque no se sabía qué hacer, si hacer el consultorio centralizado o si hacer el sanatorio. Y ustedes saben que en esa asamblea, en ese momento éramos más o menos 60 médicos, pero solo fuimos 11 médicos a la asamblea. Y fuimos 11 médicos que tuvimos que tomar la decisión. Y ahí estaba alguien que es el padre de Comepa, diré yo, por lo menos la parte que me tocó conocer a mí, que es el doctor Borsani. Y entonces se puso la cabeza y se dijo, ¿qué necesita la gente? El 30% va al consultorio y el 10% usa el sanatorio. Entonces lo primero tiene que ser el consultorio. Entonces ahí las especialidades que habían eran sobre todo médicas. Habíamos poco con especialidad quirúrgica, pero aprobamos porque eso era cierto. Ni se imaginan lo que fue después cuando se enteraron que tomamos la decisión de hacer el centralizado. Casi nos matan a los 11. Y a mí, que tenía especialidad quirúrgica y opté por algo que es más bien médico, también. Pero después lo entendieron que eso era lo importante y entonces hicimos el centralizado, que se inaugura en el año 1998. Imagínense ustedes. Así que el hecho de que Guichón tenga 30 años y que yo también tuve la suerte de inaugurar la policlínica acá, ¿no? Y por supuesto que trabajé con los 3 médicos y además el doctor Gonzalo Ifer fue alumno mío en Montevideo y entonces yo vine y atendía en la casa de él porque no lograba conseguir ningún cargo, entonces yo venía a Guichón, que vine durante varios años a dar consulta. Así que bueno, todo esto, esa historia que nos dejó el profesor, que quedamos todos conmovidos, y este acto tan hermoso, ¿verdad? Realmente que yo felicito al cuerpo médico actual, a los funcionarios en especial y al pueblo que siempre apoya estas cosas. Muchas gracias.